Tengo 88 años y no olvido ni mi lista del mercado. Puede sonar exagerado, pero te aseguro que es real. Y no siempre fue así. Hubo un tiempo, no muy lejano, en que mi mente parecía un cajón lleno de papeles sueltos. Abría la puerta del refrigerador y no sabía qué buscaba. Iba al baño con un propósito y al llegar, me quedaba en blanco. Olvidaba conversaciones, nombres de personas queridas, hasta fechas importantes. Me frustraba, me daba vergüenza, y lo peor de todo, empecé a pensar que era inevitable, que era normal olvidarlo todo con los años, que la memoria se iba como el cabello o la fuerza en las piernas. Pero un día, algo cambió. Un simple hábito de 3 minutos, nada complicado, sin medicamentos, sin aparatos, sin técnicas raras. 3 minutos al día. Fue suficiente para que, poco a poco, la niebla en mi cabeza comenzara a despejarse. Al principio no lo noté, pero al cabo de una semana, empecé a recordar detalles que antes se me escapaban. Palabras, rostros, tareas, y lo más importante, volví a sentir que mi mente era mía, que no estaba condenado a depender de notas, recordatorios o la buena memoria de otros. Por eso estoy aquí hoy, porque si tú estás experimentando algo parecido, si últimamente olvidas dónde dejaste las llaves, si te cuesta recordar qué ibas a decir o por qué entraste a una habitación, quiero decirte algo muy claro: no es el final. Hay formas de mejorar, y no requieren más que un poco de constancia y ganas de probar algo nuevo. En este video te voy a contar exactamente cuál es ese hábito, cómo lo descubrí, cómo lo aplico y por qué funciona. Voy a explicártelo paso a paso, sin tecnicismos, con ejemplos reales y sencillos, para que puedas hacerlo desde hoy mismo. Pero antes de seguir, quiero saber algo sobre ti. Me encantaría conocerte un poco más. ¿Cuántos años tienes? ¿Y desde qué país me estás viendo? Déjamelo en los comentarios. Siempre leo lo que escriben y me llena el corazón saber que somos tantos compartiendo esta etapa de la vida con curiosidad y ganas de mejorar. Ahora sí, vamos a empezar, porque recuperar tu memoria podría estar a solo 3 minutos de distancia. El declive silencioso, cuando la memoria empieza a fallar. Todo comenzó con detalles pequeños, cosas que cualquiera podría pasar por alto. Olvidaba si había cerrado la puerta con llave. Me levantaba de la silla con una idea en mente, pero al llegar a la cocina ya no sabía qué estaba buscando. Dejaba las gafas en la mesa y minutos después me encontraba recorriendo toda la casa como si se hubieran esfumado. Al principio, me reía de mí mismo. Decía que era despiste, que eran cosas de la edad. Pero dentro de mí empezaba a crecer una incomodidad que no sabía cómo explicar. Porque esos olvidos, por más pequeños que fueran, comenzaron a acumularse. Y cada vez que me sucedía, me sentía un poco menos yo. Lo que antes era una mente despierta, capaz de recordar detalles, fechas, nombres y hasta conversaciones completas, se sentía ahora como una radio con mala señal. A veces captaba con claridad, otras solo emitía un ruido confuso, una palabra que no salía, un rostro que no recordaba, una cita que se me escapaba, y con cada olvido venía una sensación que es difícil de describir, una mezcla entre vergüenza y tristeza. Lo peor fue el día en que olvidé una conversación con mi nieto. Habíamos hablado por teléfono una tarde cualquiera. Me contó que iba a actuar en la escuela, que estaba emocionado, que esperaba que pudiera ir. Yo le dije que sí, que no me lo perdería. Pero para cuando llegó el día, se me había olvidado por completo. Cuando su madre me llamó, molesta, preguntándome por qué no había ido, sentí como algo dentro de mí se quebraba. No tenía una excusa, no tenía una razón, simplemente lo había olvidado. Y cuando volví a hablar con mi nieto, su voz ya no sonaba igual. No me reclamó, no me dijo nada, pero me dolió más su silencio que cualquier reproche. Aquella noche no pude dormir. Pensé en todas las veces que había mirado a mi padre en sus últimos años y me había dicho:
Espero nunca llegar a estar así. Y sin darme cuenta, estaba en ese mismo lugar, olvidando, ausente, sintiendo que algo esencial se me escapaba, poco a poco. Lo más doloroso no era el olvido en sí, era lo que venía con él, la inseguridad, el miedo, la frustración, la duda constante. ¿Lo dije o solo lo pensé? ¿Ya tomé la pastilla o no? ¿Me repito mucho? ¿Estaré molestando a los demás sin darme cuenta? Empiezas a desconfiar de ti mismo. Y eso es lo más duro. Porque nadie te enseña a envejecer con la mente en orden. Nadie te explica que el deterioro no siempre viene de golpe, sino que se instala en silencio. Se acomoda en tu rutina, en tus despistes, en tus pausas largas al hablar. Y cuando lo notas, ya lleva un buen rato viviendo contigo. Pero lo más peligroso de todo es cuando empiezas a aceptarlo como algo inevitable, como si ya no hubiera vuelta atrás. Yo estuve ahí, durante meses, pero después entendí algo que lo cambió todo, que la mente, igual que el cuerpo, necesita ejercicio, estímulo, aire fresco, y que aunque los años avancen, no estamos condenados a perderlo todo. Solo necesitamos herramientas, pequeños hábitos, maneras de sacudir el polvo y volver a despertar esas partes que creíamos dormidas. Y eso, justo eso, fue lo que me devolvió la esperanza. ¿Qué hacen mal la mayoría de los adultos mayores? Uno de los mayores problemas cuando la memoria comienza a fallar es que mucha gente simplemente lo acepta como parte del paquete, como si fuera algo inevitable, como si envejecer significara rendirse. ¿Cuántas veces has escuchado frases como «Es normal olvidar, ya tengo una edad»? «Bah, ya no hay nada que hacer, así es esto». ¿Qué quieres? La cabeza ya no es la misma. Esos comentarios, aunque parezcan inocentes, son peligrosos, porque se convierten en creencias, y cuando uno cree que no hay nada que hacer, deja de intentarlo. Se rinde antes de empezar. Yo también pensaba así, hasta que empecé a prestar atención a mi entorno. Tengo amigos que, con 65, 70, incluso 80 años, se veían mucho más deteriorados que otros de la misma edad. ¿Por qué? Porque habían asumido que ya estaban en la curva descendente, que el olvido era parte del camino y que no había forma de frenarlo. Uno de ellos, Antonio, fue siempre un hombre activo, pero cuando se jubiló, se fue apagando. Pasaba horas viendo televisión, casi no salía, dejó de leer y se excusaba diciendo que ya no retenía nada. Cuando le propuse hacer algo nuevo, como aprender a usar el teléfono o escribir sus memorias, me respondió: ¿para qué? Ya no tengo cabeza para eso. Otro amigo, Pedro, dejó de hablar tanto. En los encuentros, se quedaba callado, sonreía poco, y si alguien le preguntaba algo, decía que prefería escuchar. Al principio pensé que era cansancio, pero un día me confesó que evitaba hablar porque no quería pasar vergüenza si se le olvidaba una palabra a mitad de frase. Eso es lo que hacen mal muchos adultos mayores. Se resignan, se aíslan, repiten la misma rutina cada día como si ya no hubiera nada nuevo por descubrir. Y sin darse cuenta, eso mismo es lo que apaga la memoria. Porque la mente, como cualquier músculo, se oxida si no se usa, si no se desafía, si no se alimenta con cosas nuevas, con interacción, con intención. Se encierran en una zona de confort que no tiene nada de confortable, porque se transforma en una jaula, suave, sí, pero una jaula al fin. A esto se le llama envejecimiento pasivo. Es cuando uno deja que la vida lo lleve, en lugar de seguir conduciendo. Es cuando uno deja de aprender, de reírse, de emocionarse, de sorprenderse. Es cuando uno cree que el mundo ya no tiene nada nuevo para ofrecer. Y luego está el envejecimiento activo, que no tiene que ver con correr maratones ni ir al gimnasio. Tiene que ver con la actitud, con las decisiones pequeñas del día a día, con leer aunque sea unas páginas, con salir a caminar y observar, con tener conversaciones nuevas, hacer preguntas, mantener viva la curiosidad.
He conocido personas mayores con mentes brillantes que recuerdan mejor que muchos jóvenes. ¿La diferencia? Nunca dejaron de ejercitar la mente. Nunca se resignaron. Por eso quiero decirte algo importante. Si te has estado diciendo a ti mismo que esto es normal, que ya no se puede hacer nada, quiero que pongas esa creencia en pausa. Porque no es verdad. Y hoy estás aquí, viendo este video, buscando una respuesta, una posibilidad. Eso ya te pone en el lado correcto, el del envejecimiento activo. No importa si tienes 70, 80 o 90 años. Nunca es tarde para reconectar con tu mente, para fortalecerla, para recuperar parte de lo que creías perdido. Si alguien me hubiera dicho que algo tan simple como respirar con conciencia podía ayudarme a recuperar la memoria, le habría sonreído con amabilidad, pero no lo habría creído. Y sin embargo, fue así como comenzó todo. No lo descubrí en un libro, ni lo vi en internet. Fue algo más cotidiano. Una tarde, mi nieta vino a visitarme. Tiene 20 años y está estudiando psicología. Me vio algo distraído, como perdido en mis pensamientos. Me preguntó si estaba bien. Le respondí con una sonrisa. A veces entro a una habitación y ya no recuerdo qué iba a hacer ahí. Ella me miró, pensó un momento y me dijo: «Abuelo, ¿has probado hacer pausas para entrenar tu atención? Solo 3 minutos al día. Se llama atención plena. Es como un ejercicio para el cerebro». Le pregunté si eso era meditar. Me dijo que no exactamente, que era más simple, y me enseñó, ahí mismo, en el sillón del salón. Me explicó que cada mañana, antes de mirar el teléfono o hablar con alguien, me sentara en silencio, con la espalda recta y los pies apoyados en el suelo. Luego, durante 3 minutos, me enfocara únicamente en respirar. Siente el aire entrar por tu nariz, salir por tu boca. Si tu mente se va, tráela de vuelta. Y si quieres hacerlo más poderoso, imagina una escena que te haga sentir tranquilo y alerta, como si tuvieras tu mente clara, despierta. Eso fue todo. Nada de rituales raros ni técnicas complicadas. Solo eso. La primera semana lo hice por cariño a ella, no por convicción. Me sentaba en el borde de la cama, cerraba los ojos y respiraba. Algunas veces me distraía, otras me costaba mantener la atención. Había días en los que me preguntaba si no estaba perdiendo el tiempo. Pero algo, muy dentro de mí, empezaba a cambiar. Era sutil. No era que de repente recordara todo como antes, pero me sentía más presente, más consciente. Dejé de caminar con la cabeza en otro lado. Empecé a notar detalles que antes se me escapaban. La textura del mantel, el sonido del reloj, la voz de mi esposa cuando me hablaba desde la cocina. Una mañana, sin pensarlo, me levanté, fui a la cocina y antes de abrir la nevera, recordé que iba por el yogur de durazno, no por el de frutilla. Parecía una tontería, pero para mí era una victoria. Fue en la tercera semana cuando empecé a notar que recordaba más nombres, más conversaciones. Ya no tenía que preguntarle a mi nieta 3 veces seguidas dónde estaba estudiando. Me lo acordaba. Entonces comprendí algo esencial. No era magia. No era que había encontrado una cura milagrosa. Era algo mucho más poderoso. Había vuelto a entrenar mi atención. Y con la atención, volvió la memoria. Muchos creen que la memoria funciona sola, como un músculo automático. Pero no es así. La memoria depende de la calidad con la que vivimos cada momento. Si vives distraído, no recuerdas. Si estás presente, tu mente graba lo que ocurre. Ese pequeño hábito de 3 minutos era como un botón de reinicio. Cada mañana, al practicarlo, sentía que mi mente se organizaba, como si alguien barriera el polvo de mi conciencia y la dejara más limpia. No necesitas ningún aparato. No tienes que pagar nada. No tienes que ser experto en nada. Solo necesitas compromiso. 3 minutos de tu vida, todos los días. Nada más. Y eso es lo que quiero que entiendas. No se trata de hacer cosas grandes. Se trata de hacer cosas pequeñas con constancia.
Y si eres capaz de hacer eso, estás más cerca de recuperar tu memoria de lo que imaginas. El efecto acumulado, lo que cambió en su día a día. Al principio, pensé que era solo una coincidencia. Me acordé del nombre del vecino nuevo sin tener que preguntárselo 2 veces. Luego recordé dónde había dejado las gafas, sin tener que revisar toda la casa. Pequeñas cosas, detalles. Pero los días pasaron, y esos detalles se fueron sumando. Una mañana, mi esposa me pidió que fuera al mercado a comprar pan, leche, manzanas y café. Antes, habría apuntado todo en un papel, por miedo a olvidarlo. Esa vez, respiré profundo, lo repetí mentalmente una vez, y salí sin anotar nada. Volví a casa con todo. Eso, para mí, fue como escalar una montaña. No por la lista en sí, sino porque sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Confianza. Comencé a notar que también recordaba más las conversaciones. Ya no me quedaba en blanco cuando alguien me decía, ¿recuerdas lo que hablamos el otro día? Sí, lo recordaba. Incluso el tono de voz, la emoción que llevaba esa charla. Me pasó con mi nieto. Me contó algo importante sobre su carrera. Días después, le pregunté cómo había salido lo del examen que me había mencionado. Me miró sorprendido. Abuelo, ¿te acordaste? Esa expresión en su rostro, ese gesto, valió más que 1000 palabras. En ese momento entendí que no solo estaba recuperando memoria, estaba recuperando vínculos, estaba recuperando mi lugar. Y eso empezó a reflejarse en mi estado de ánimo. Me sentía más despierto por las mañanas, más animado, como si de repente, en lugar de avanzar arrastrando los pies, caminara con más firmeza, con más propósito. Dormía mejor también. Antes me costaba conciliar el sueño. Me despertaba con la cabeza llena de pensamientos desordenados. Ahora, después de mi hábito de respiración, iba a la cama más tranquilo, y mi sueño se hizo más profundo. Me levantaba descansado. Mi esposa lo notó también. Estás más alegre últimamente, incluso bromeas más. Y era cierto. Volví a contar chistes malos en la mesa, como solía hacerlo. A veces me río solo, recordando frases o anécdotas de hace años que creía haber olvidado. Todo eso, ese renacer silencioso, me llevó a una conclusión muy clara. Recuperé partes de mí que ya daba por perdidas. Porque cuando pierdes la memoria, no solo se te escapan los nombres o las fechas, se te escapan pedazos de tu historia, fragmentos de tu identidad. Y cuando vuelven, es como si volvieras tú también. No fue un cambio milagroso, no ocurrió de un día para otro, pero fue acumulativo, como la lluvia que llena un pozo gota a gota. Un día te das cuenta de que ese pozo que parecía seco, vuelve a tener agua. Mis pensamientos eran más claros, mi atención duraba más, y lo más importante, dejé de tenerle miedo al olvido, porque ahora tenía una herramienta, una pequeña práctica que me anclaba al presente y me devolvía el control. Y eso cambió mi vida. Tal vez te estés preguntando, ¿y cómo es posible que algo tan simple como un hábito de 3 minutos tenga tanto impacto en la memoria? No es magia, es ciencia sencilla, y voy a explicártela sin complicaciones. El cerebro, incluso a los 80, 90 o más, no deja de cambiar. Eso se llama plasticidad cerebral. Significa que las conexiones entre las neuronas pueden fortalecerse, renovarse y hasta crearse nuevas. Antes se pensaba que esto solo ocurría en los jóvenes, pero ahora sabemos que el cerebro nunca deja de aprender si lo estimulamos de la manera correcta. Y eso es exactamente lo que hace este hábito. Primero, hablemos de la respiración. Durante esos 3 minutos, el ejercicio consiste en respirar de forma lenta y profunda. ¿Por qué es importante? Porque cuando respiras así, oxigenas mejor tu sangre. Y la sangre más oxigenada alimenta al cerebro. Es como darle agua fresca a una planta que parecía marchita. Las neuronas, esas pequeñas células responsables de que podamos pensar, recordar y sentir, necesitan oxígeno para funcionar bien. Cuando respiramos de forma rápida y superficial,
como cuando estamos nerviosos o apurados, nuestro cerebro no recibe lo que necesita. Pero al respirar lento, profundo y consciente, activamos zonas que suelen estar dormidas, sobre todo si pasamos el día sentados o sin mucho estímulo. Después viene la atención plena. Esto significa concentrarse solo en lo que estamos haciendo. Durante ese pequeño ritual de 3 minutos, no pensamos en lo que pasó ayer ni en lo que hay que hacer mañana. Solo respiramos, sentimos nuestro cuerpo y visualizamos algo que nos gusta. Esa práctica entrena la mente como si fuera un músculo. Sí, tal como ir al gimnasio fortalece los brazos o las piernas, esto fortalece el cerebro. Y no solo lo decimos quienes lo practicamos. Hay estudios reales que lo han comprobado. Por ejemplo, investigadores de universidades reconocidas como Harvard y Oxford estudiaron a personas mayores que hacían ejercicios de respiración y meditación breves cada día. ¿El resultado? Después de solo 8 semanas, se detectaron cambios en su memoria, su concentración y hasta en su estado de ánimo. Lo más curioso es que los cambios se notaban incluso en las imágenes cerebrales, como si el cerebro se reactivara, se volviera más joven en ciertas zonas. En especial, estas prácticas activan 2 áreas importantes: el hipocampo, que es como el archivador de la memoria, donde se guardan los recuerdos recientes, y la corteza prefrontal, que nos ayuda a tomar decisiones, mantener la atención y pensar con claridad. Con el paso de los años, estas zonas pueden empezar a funcionar más lento, pero no están muertas. Solo necesitan ser estimuladas. Y este hábito de 3 minutos es como una linterna que les vuelve a dar luz. También se ha demostrado que reducir el estrés ayuda a que la memoria mejore. Y eso es algo que este hábito logra de manera natural. Porque cuando respiramos profundo y nos concentramos en el presente, el cuerpo deja de producir tantas hormonas del estrés. El corazón se calma, los pensamientos se ordenan y el cerebro puede trabajar con más claridad. En resumen, estos 3 minutos oxigenan el cerebro, activan zonas dormidas, reducen el estrés, mejoran la concentración, fortalecen la memoria. Y lo mejor de todo, no necesitas ningún equipo, ni tecnología, ni pastillas. Solo tu cuerpo, tu respiración y tu atención. Yo siempre digo, si algo tan pequeño puede hacer tanto, ¿por qué no intentarlo? En la siguiente parte, quiero enseñarte paso a paso cómo practicar este hábito en casa, de forma sencilla, sin errores y adaptado a tu ritmo. Nos vemos allí. ¿Cómo incorporar el hábito sin fallar? Hasta ahora hemos hablado de qué es este hábito, cómo descubrí sus efectos y cómo actúa dentro del cerebro. Pero tal vez te estés preguntando, ¿cómo empiezo yo? ¿Qué necesito? ¿Dónde lo hago? ¿Y cómo hago para no olvidarlo al tercer día? Tranquilo, justo de eso vamos a hablar ahora. Lo primero que debes saber es esto: si puedes respirar, puedes hacer este hábito. No necesitas experiencia, no necesitas un cuerpo ágil, ni siquiera necesitas moverte del lugar. Solo necesitas 3 minutos de calma, nada más. ¿Cuándo hacerlo? El mejor momento es por la mañana, justo después de despertarte, antes de mirar el teléfono, prender la televisión o preocuparte por el desayuno. ¿Por qué? Porque tu mente todavía está fresca, no ha sido bombardeada por distracciones y es mucho más receptiva. Además, empezar el día con claridad mental marca el tono para todo lo demás. Si por algún motivo no puedes hacerlo a la mañana, hay otra opción muy buena: justo antes de acostarte. Así ayudas al cerebro a relajarse y también puedes mejorar el sueño. Algunas personas incluso lo hacen 2 veces al día, mañana y noche, pero con que lo hagas una vez bien, ya estarás sembrando los beneficios. ¿Dónde hacerlo? No necesitas un lugar especial, pero sí un rincón tranquilo y sin interrupciones. Puede ser en tu habitación, en una silla del patio, o incluso en el baño, si es el único sitio donde puedes estar a solas. Lo ideal es que ese lugar se convierta en tu pequeño refugio diario.
No importa si es humilde. Lo importante es que lo conviertas en tu momento. ¿En qué postura? Puedes hacerlo sentado o acostado. Si estás sentado, apoya bien la espalda, suelta los hombros y pon las manos sobre tus piernas. Cierra los ojos si te sientes cómodo. Si prefieres estar acostado, que sea boca arriba, con los brazos a los lados del cuerpo. Lo más importante es que tu cuerpo esté relajado pero presente. No necesitas una postura perfecta, solo necesitas estar cómodo y despierto. ¿Cuánto tiempo? Solo 3 minutos. Puedes usar un reloj, un temporizador o simplemente contar respiraciones. En promedio, si haces entre 12 a 15 respiraciones profundas, ya habrás llegado al tiempo ideal. Recuerda, es mejor 3 minutos todos los días que 15 una vez por semana. La constancia es lo que transforma este hábito en un verdadero cambio. ¿Cómo no olvidarlo? Aquí van algunos trucos. Asócialo a una rutina existente. Por ejemplo, hazlo justo después de cepillarte los dientes o antes de tomar tu primer café. Así tu mente empieza a unir ambas acciones y se vuelve automático. Anótalo en un papel y pégalo donde lo veas, en el espejo del baño, en la nevera o en tu mesita de noche. Pon una alarma suave con un mensaje amable. 3 minutos para ti. No lo veas como una obligación. Es un regalo para ti mismo. Es tu momento de cuidado, como una caricia para tu cerebro. ¿Qué pasa si un día no puedo hacerlo? A todos nos pasa. Un día estás cansado, otro día estás enfermo, o simplemente no te sientes con ganas. Y está bien. En esos casos, haz solo 1 minuto. Respira profundamente unas 5 veces, cierra los ojos y repite mentalmente una palabra que te dé paz. Gracias. Estoy aquí. Calma. Aunque no hagas el hábito completo, mantienes la conexión. Lo importante no es hacerlo perfecto. Lo importante es no romper el vínculo contigo mismo. Y si fallas un día entero, no te castigues. Simplemente vuelve al día siguiente, como si nada hubiera pasado. Así de simple. Recuerda esta frase. Si puedes respirar, puedes hacer esto. No importa tu edad, tu estado físico o lo que hayas vivido. Este hábito no pide fuerza, no pide juventud, no pide perfección. Solo te pide estar presente. Y créeme, 3 minutos al día pueden devolverte lo que los años te quitaron poco a poco. No soy el único al que este hábito de 3 minutos le cambió la vida. Después de notar los cambios en mí, sentí una necesidad muy fuerte de compartirlo. Primero lo comenté con amigos cercanos, luego con compañeros del centro de día e incluso con algunos vecinos que veía en la plaza cada tarde. Algunos me escucharon con curiosidad, otros con escepticismo, pero unos cuantos decidieron intentarlo. Quiero contarte brevemente lo que pasó con ellos, porque cuando algo funciona, no lo puedes guardar solo para ti. Doña Elena, 79 años. Elena era una mujer encantadora, pero algo apagada. Viuda desde hace varios años, pasaba mucho tiempo sola. Me dijo un día, últimamente, entro a una habitación y no recuerdo por qué fui. Me siento torpe, como si estuviera perdiendo partes de mí. Le enseñé el hábito. Empezó a practicarlo por las mañanas. A la 3ª semana, me llamó emocionada. Hoy recordé sin esfuerzo la fecha del cumpleaños de mi hija. Hacía años que no me pasaba eso. Pero más allá de los recuerdos, lo que más me impresionó fue su brillo. Parecía más presente, más viva, como si alguien hubiera encendido la luz en su mirada. Don Armando, 83 años. Armando era escéptico. A mi edad no hay nada que me salve la cabeza, me dijo riendo. Pero un día, después de confundir el nombre de su nieto en una reunión familiar, algo cambió. Me pidió que le enseñara el hábito. Comenzó haciéndolo un día sí y otro no. A veces se olvidaba,
A veces se distraía, pero poco a poco fue sintiendo que algo se acomodaba dentro de él. Después de un mes me confesó: hoy conté una historia entera a mi bisnieta sin perder el hilo ni una sola vez. Sus ojos estaban llenos de orgullo, y ella me escuchó como si fuera un sabio. El secreto está en la constancia. La verdad es que no todos tuvieron los mismos resultados. Algunos, como Elena y Armando, lo hicieron con constancia, como un pequeño ritual diario. Otros lo probaron un par de veces y luego lo dejaron. Y ahí es donde se notó la diferencia. Los que fueron constantes mejoraron la memoria, sí, pero también su ánimo, su claridad mental y hasta su forma de relacionarse. Los que lo dejaron pronto decían: no sentí nada especial. Y claro, es que este hábito no es una pastilla mágica, es más bien como regar una planta. Si lo haces todos los días, florece. Si lo haces solo cuando te acuerdas, se marchita. Una transformación que traspasa lo personal. Con el tiempo, me di cuenta de que esto no solo ayudaba a la memoria, estaba ayudando a reconstruir relaciones, a devolver conversaciones significativas, a fortalecer vínculos que se estaban debilitando por el olvido. Imagina un grupo de abuelos más atentos, más presentes, más conectados con su entorno. Imagina las charlas más vivas, los juegos de cartas con menos ¿cómo era que se jugaba esto? Y las visitas de los nietos sin caras de frustración cuando se repite la misma historia 5 veces. Cuando uno empieza a recordar mejor, no solo se beneficia a uno mismo, también se benefician los demás, la familia, los amigos, los cuidadores, todos. No es solo por ti, es por los que te rodean. Porque cuando una persona mayor empieza a estar más presente, más lúcida, más conectada, los demás también se sienten más tranquilos, más cerca, más motivados. Y eso es algo que ningún medicamento puede regalar. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte. No solo por escuchar mi historia, sino por permitirte reflexionar sobre algo que, para muchos, parece perdido: la memoria. Hemos recorrido juntos un camino que va desde el olvido hasta la esperanza. Te hablé de los primeros signos del deterioro, de la frustración de no recordar una conversación con un nieto, de la tristeza de mirar la lista del supermercado y no saber por qué la escribiste. Pero también te conté cómo un simple hábito de 3 minutos puede despertar lo que parecía dormido para siempre. Hoy puedo decirlo con certeza: la memoria no se pierde del todo, solo necesita que la despiertes. Como una lámpara que no se ha apagado, sino que está cubierta por el polvo del tiempo, de la rutina, de la resignación. Y tú puedes limpiarla, tú puedes volver a encenderla. No necesitas ser joven, no necesitas tener estudios, no necesitas grandes herramientas. Solo necesitas 3 cosas: 3 minutos, un poco de silencio y el deseo de volver a encontrarte con tu mente. Por eso, te propongo algo sencillo pero poderoso. Haz este hábito durante 7 días seguidos, solo 7 días. Respira, concéntrate, visualiza. Hazlo al despertar o antes de dormir, en tu silla favorita, con la ventana abierta o cerrada, como prefieras. Pero hazlo, solo 3 minutos al día. No te pido más. Y luego, mira cómo te sientes. Fíjate si empiezas a recordar más nombres, si te sientes más presente en las conversaciones, si te despiertas con más claridad. A veces los cambios son pequeños, casi invisibles, pero con el tiempo, esos pequeños cambios abren puertas que creías cerradas. No importa cuántos años tengas, mientras tengas 3 minutos y la voluntad, puedes recuperar lo que creías perdido. Antes de despedirme, quiero pedirte algo muy especial. Si decides probar este hábito, déjame un comentario contando tu experiencia. ¿Te ayudó? ¿Te sentiste diferente? ¿Lo compartiste con alguien? Tal vez lo que escribas allí le llegue a otra persona que también se siente olvidada. Y tal vez, gracias a ti, alguien más recupere una parte de sí mismo. Gracias por acompañarme. Gracias por creer, aunque sea por un momento,
que aún hay luz dentro de ti, porque la hay. Te mando un fuerte abrazo, estés donde estés, y recuerda, nunca es tarde para volver a recordar.